Juan, capítulo 19, versículo 30. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, en Juan, capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Había un hombre que fue contratado para transportar 50 pingüinos a un zoológico local. En camino al zoológico, el camión se dañó. Esto produjo que el hombre le cayera una gran preocupación, y mientras estaba arrimado al lado de la carretera, examinando el motor del vehículo, pensaba que seguramente los pingüinos todos morirían, y que él tendría que pagar el costo total de los pingüinos. Levantando su vista del motor y mirando a su alrededor, el hombre vio un camión que se acercaba y lo paró. El hombre entonces, hablando con el camionero, le dijo, te doy $500 para que lleves a estos pingüinos al zoológico. El camionero pronto accedió, recogió los pingüinos y se fue. Al otro día el hombre fue al pueblo y se llevó tremenda sorpresa al ver que el camionero a quien él había contratado iba cruzando la calle y los 50 pingüinos iban detrás de él, todos en fila. Al ver esto, el hombre le dijo al camionero, ¿no te di yo ayer $500 para que llevases a estos pingüinos al zoológico? El hombre entonces respondió, sí, y los llevé, pero me sobró un poco de dinero, así que hoy nos vamos para el cine. Quiero hablar en esta mañana sobre el concepto de propósito. Cuando hablamos del propósito, hablamos de la razón de ser de alguien, hablamos de la meta, hablamos del final de alguien, hablamos de esa razón por la cual uno hace muchas cosas para alcanzar algo en la vida. Un día como hoy se celebra la resurrección de Cristo. Desde el punto de vista de muchas personas. Para nosotros, Jesucristo resucitó y tiene vigencia desde el día que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador y empieza a vivir en nuestros corazones. Tiene validez el día que usted deja a Cristo entrar a su corazón. Porque de nada le sirve a usted un Cristo resucitado si no vive en su vida, si no está en su corazón. De nada le sirve. Pero hay unas palabras de Jesús en la cruz del Calvario que me llaman mucho la atención y que son sobre las que quiero en esta mañana amparar el mensaje que he titulado propósito. Y es lo que dice Juan 19:30. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Consumado es. Consumado es. La palabra consumado significa finalizado, concluido, terminado, realizado. Ahora me llama la atención la frase porque cuando Jesús expresa consumado es, hay un evento previo que pocas veces le prestamos atención. Hay un evento previo que pocas veces le damos importancia y es precisamente lo que él toma. ¿Cuántos de acá acostumbran tomar vinagre? Levanta la mano. Te dice, hoy me hice un rico fresco de vinagre. ¿Verdad que no? El vinagre no es una bebida apetitosa. No es un sabor agradable, no es algo que uno se deleite en tomar. Pero dice la Biblia que antes de esa palabra de Cristo, Él bebe vinagre. Tomado el vinagre, dijo, consumado es.
Uno piensa que al final de un propósito, al final de una meta, al final de un objetivo, la vida tiende a ser favorable para con uno. Uno diría, conforme me acerque al tiempo final, mi vida va a ir siendo cada día más agradable. Voy a estabilizarme. Cuando usted se casa, usted dice, los primeros días de matrimonio son difíciles. Conforme avanza el tiempo, debería ser mejor. Cuando usted tiene un trabajo, al inicio usted dice, bueno, los primeros días en el trabajo son difíciles. Pero conforme avanza el tiempo, el trabajo va a ser más llevadero. En la vida uno pensaría que al pasar el tiempo la vida va a ser más llevadera. Pero ¿qué sucede cuando hasta el puro final de tu vida, aún tu último evento de vida, es beber vinagre? Usted dice, qué duro, qué complicado es pensar que mi vida todo el tiempo puede estar determinada para tener eventos difíciles hasta el final de mi tiempo, hasta llegar al tiempo de cruz. Y aún antes de entregar mi espíritu, simplemente que lo último que me den antes de morir sea vinagre. O sea, me han dado muchas cosas malas en la vida, he vivido un montón de cosas malas, he andado una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, y ya estoy muriendo y todavía alguien extiende una lanza o extiende un palo con una esponja con vinagre y me lo da en la garganta. Y usted dice, ¿qué hice tan malo para merecer esta vida? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha expresado la frase, ¿qué estaré pagando? ¿Sí? ¿Sabe que la frase, ¿qué estaré pagando? Es un reflejo de que yo siento que la vida algo me está cobrando, la vida algo me está pasando, una factura, algo está haciendo la vida que en cierta manera digo, yo debía haber sido bien malo, porque la vida no me está tratando bien. ¿Será este el pensamiento que tenía Cristo en la cruz del Calvario cuando en su último momento alguien extiende vinagre y se lo coloca en su boca? ¿Qué habré hecho? Y la respuesta no es esa. Jesús no tenía problema con su vida. Aunque estaba bebiendo vinagre en sus últimos minutos, aunque estaba su cuerpo destrozado, molido, dañado, Él no tiene en su mente la idea de que la vida lo esté castigando, aunque en sus últimas instancias de vida su cuerpo es un destrozo completo. Él no dice la vida algo me está cobrando. Él lo que dice es consumado es. Mi propósito en esta tierra se ha concluido, se ha terminado y he cumplido la razón, la misión por la cual fui enviado a esta tierra. Ahora la pregunta es, ¿qué tanto de nosotros tenemos claro cuál es el propósito por el cual estamos en esta tierra? Porque la razón por la que Cristo va a la cruz, la razón por la que pasa por todos los dolores, la razón por la que llega hasta su muerte, la razón por la que no tiene problema con el vinagre, no tiene problema con los latigazos, no tiene problema con las escupas, no tiene problema con el escarnio, no tiene problema con la humillación, no tiene problema con todo el rechazo que estaba viviendo, es que él tenía claro su llamado, su propósito, su razón de ser dentro de la tierra. Y la razón por la que muchas veces nuestra vida se vuelve complicada y empezamos a tener problemas con los acontecimientos de la vida es porque no entendemos el propósito por el cual pasamos por la tierra. No tenemos claridad del propósito. Entonces queremos tener la misma situación que le pasa a todo mundo, buena, no debería haber nada malo, y si hay algo malo debería ser muy poco y pasajero. Porque no tengo claridad de mi propósito. Muchos de nosotros caminamos el día a día sin saber para qué fuimos llamados. Ahora déjeme contradecir la cultura, la fuente,
el fluir de las aguas del creyente actual. Todo el que tiene un llamado debería irle bien. Usted lo escucha en la radio, bendecido, prosperado y en victoria. Sueñe. Jesucristo no tenía nada. Cuando tuvo que pagar impuestos, tuvo que sacar de un pez. ¿Prosperado? ¿Bendecido? Por todo lado donde él pasaba lo bendecía a la gente. Ahí va el bendito de Jehová. ¿No era señalado, criticado y atacado a todo lugar donde llegaba? ¿No era perseguido por las masas de los religiosos y las masas de los judíos ortodoxos? ¿No era perseguido por aquellos que iban en contra del mensaje que él predicaba? ¿No es acaso la Biblia que dice que él fue rechazado aún por los que vino a salvar? Bendecido. Y en victoria. ¿Qué significa victoria? Porque la victoria de Cristo está plasmada en la cruz, y estamos claros, fue la victoria más grande sobre la humanidad, fue la victoria más grande que se ha trazado en el cielo, fue la victoria más maravillosa que la historia pueda marcar y decir. Pero traseguemos la victoria desde un punto de vista humano. Desde que nace viene rechazado por su padre. José no lo quería. Al final de cuentas, no era su hijo. La Biblia desaparece a José en cierta etapa de la historia. Se estima que José muere, por lo cual creció teniendo carencia paterna, muy cerca a su etapa de juventud. Profesionalmente, no se desarrolló. Era el hijo del carpintero. Pero nunca lo llamaron el carpintero. Era el hijo del carpintero. Espiritualmente fue conocido como un simple maestro. Hoy los grandes pastores se hacen llamar apóstoles, profetas, con grandes títulos, con grandes bombas, con grandes trompetas. Jesús simplemente dice la Biblia que era el maestro de Galilea. Sin pompa, sin tambores, sin pancartas, sin renombres, sin etiquetas, simplemente el maestro de Galilea. Acusado injustamente, juzgado injustamente, crucificado injustamente. ¿Qué hubiera pensado usted la noche antes de la crucifixión si usted hubiera estado en los pies del Maestro? ¿Hubiera pensado en su propósito? ¿O hubiera en algún momento dicho que estaré pagando? Todo es un tema de propósito. Ahora, cuando hablamos de la vida de Cristo, es interesante entender el propósito de Cristo, pero quiero que usted entienda más que el propósito de Cristo, que usted se meta hoy en descubrir qué está haciendo usted en esta tierra, cuál es su propósito en esta tierra. ¿Cuál es su llamado? Porque el cristiano actual pierde de vista su llamado. Está pensando en posesiones materiales, está pensando en prosperidad financiera, está pensando en éxito, está pensando en tener una profesión que le dé muchas facilidades, está pensando en las cosas materiales que pudiera obtener, está pensando en muchas cosas que no es que estén malas, pero no es el propósito por el cual Dios quiere que un cristiano viva. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán en añadidura. Pero los cristianos actuales vivimos buscando toda la añadidura y esperando que el propósito de Dios llegue solo. Ahora, Jesús no practica eso, y quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 2, versículo 44. Lucas capítulo 2, versículo 44, y vamos a ver qué era la diferencia entre
plan, el propósito y la vida que vivió Jesús, a la razón y forma en como muchos de nosotros vivimos nuestro día a día. Quiero que lo vea conmigo. Lucas capítulo 2, versículo 44 al 46. ¿Me dicen un amén? Y vean qué interesante lo que dice la Escritura. Veamos desde el 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. Voltéese al que está a su lado, dígale, llevaban un día caminando. Y siga leyendo conmigo. Esto le va a chocar a las mamás protectoras. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Siga leyendo conmigo. Y aconteció que 3 días después, ahora volteese al que a su lado y diga, llevaban 3 días. 3 días después le hallaron en el templo. Hagamos un alto. ¿Cuánto tiempo llevaba Jesús en el templo? 3 días. Ahora la gran pregunta del millón es, porque, discúlpenme, no soy sobreprotector, pero mis hijos no pasan un solo día entero sin que yo me sepa dónde están. ¿Cuál mamá, cuál papá pasa todo un bendito día sin saber dónde está su hijo? Ellos vienen de Jerusalén, de celebrar la Pascua, vienen caminando lo más tranquilo. José, ¿qué te pareció la fiesta? Estuvo muy bonito, sí, estuvo muy agradable, disfrutamos mucho, una gran bendición, Dios nos edificó mucho. Wow, que ya estoy esperando el próximo año para que volvamos a la celebración. Y siguen platicando un día entero. Posiblemente llega la noche. No sé cuál preguntó, si José a María o María a José. Pero conociendo un poco a las mujeres, María debió haberse acercado a José. José, ¿y Jesús? Por ahí debe andar. Porque eso es lo que dice, creyeron que estaba con sus familiares. María, José, por ahí anda, por ahí llegó. ¿Dónde? Y empezaron a buscarlo por toda la caravana, hasta que no lo encuentran. Ahora yo me imagino lo siguiente, ¿por qué pasan todo un día sin preocuparse por Jesús? La única respuesta posible es que era costumbre de Jesús andar con las demás personas. 12 años, y ya él acostumbraba a irse a estar hablando con las personas. ¿Qué hablaba? Que hablaba un niño de 12 años. De manera que a sus padres les es muy normal que él se desaparezca. Un día de camino. Ahora, si usted analiza, estoy a un día de camino, estoy a un día de regreso, suman 2 días. ¿En qué perdieron el tercer día? Claro, perdieron todo un día buscándolo en la caravana. Ellos se dan cuenta un día que Jesús no está. Todo un día lo buscan en la caravana y al tercer día deciden regresar. 3 días lleva Jesús y nadie sabe dónde está el niño. ¿Le suena? Mamás, ¿les parece? Ahora, quiero que enfoquemos esto. Vuelva otra vez a leer, versículo 46. Dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley. ¿Qué hacía Jesús?
oyendo y preguntando. Oyendo y preguntando. 3 días. Discúlpeme si le va a golpear esto. Si los cristianos viejos de hoy no les gusta aprender, no les gusta ser enseñados, y no les gusta invertir tiempo en crecer y aprender espiritualmente a los pies de las personas que van un momento más arriba, ¿qué hace un niño de 12 años 3 días sentado en el templo? Yo sé que los niños se escapan para jugar. Yo sé que los niños se escapan para ir a un río. Yo sé que los niños se escapan para irse con los amigos. Yo sé que los niños se escapan para ir donde un vecino. Pero ¿cuándo ha visto usted un niño de 12 años que se le escape a usted de la casa y que usted lo encuentre en la iglesia preguntándole a los maestros de la palabra? Seamos honestos, si a usted se le pierde su hijo, ¿no es cierto que el último lugar donde usted lo va a buscar es a la iglesia? Muchos de ustedes deberían perderse algunas veces en la iglesia. ¿Sabe cuál es la diferencia? Jesús sabe su propósito. Y aquí se rompe un gran paradigma. Hay muchos que dicen, a mí el Espíritu Santo me lo enseña todo. Olvídese de esa mentira. Si a alguien el Espíritu Santo le podía hablar, enseñar y formar, era Jesús. Pero aún así, el diseño que usted ve es que de los 12 años Jesús se iba a sentar con los maestros de la ley, los escuchaba y preguntaba. Ajá, ¿y por qué? Eso es así, wow. Y cuénteme más, quiero saber más. 3 días enteros. ¿Cuántas veces sucedió? Posiblemente muchas. Jesús estaba aprendiendo desde que tenía 12 años. Desde que él tenía 12 años se sentaba con la gente que conocía de la palabra y los interrogaba. Porque él tenía hambre y sed de aprender de la palabra, porque él quería crecer en la palabra, porque él quería aprender de la palabra. Él no se creyó autosuficiente, él fue a aprender porque él sabía que tenía un propósito que cumplir y para cumplir ese propósito tenía que ser enseñado. 12 años y ya él sabe que tiene que ser enseñado. Y pasa tiempo en el templo. He oído cristianos decir, ¿para qué uno va tanto a la iglesia? No sé, pregúnteselo a Jesús, que pasaba 3 días enteros en la iglesia sin salir. Si él lo pasaba es porque alguna razón ha de tener, ¿no? Supongo que él no se equivocó. Ahora, cuando vemos esto, tenemos que entender que para alguien conocer su propósito implica invertir en su propósito desde pequeño. Ahora usted dice, pastor, pero yo me convertí al Señor grande. Está bien. Y desde grande ya empezó full time a aprender, a formarse y capacitarse para su llamado, para su propósito, para que usted cumpla lo que hay en la tierra, para que el día que a usted le toque partir, entregar su espíritu como lo entregó Cristo, usted pueda decir al borde de su agonía, consumado es. Cumplí la razón por la cual me mandaste a este lugar. He terminado mi función. Vemos una expresión similar de Pablo. Ya al final de sus días, no es que lo haya alcanzado todo, no es que sea perfecto ya, pero sigo hacia la meta. Sabía claro su propósito, sabía muy bien hacia lo que iba, tenía claro hacia lo que tenía que llegar, tenía rastros completos del diseño. Tu llamado define dónde debes estar, qué debes hacer y con quién debes andar. En muchas ocasiones se lo he dicho. Todo cristiano que anda solo muere o se desvía o se corrompe. Todo cristiano que no tiene un maestro se va a perder. Va a perder su rumbo, va a perder su camino, va a perder su estructura.
Porque no hay sabio en su propia opinión. Jesús lo entendía. Jesús pudo haber dicho, ¿qué me van a enseñar a mí los maestros de la ley si más bien yo les vengo a enseñar? ¿No es cierto que eso es lo que podía haber dicho Jesús? 12 años. ¿Para qué voy a ir donde esté poco equivocados a que me enseñen? Pero aprendió de ellos. Uno de los discípulos con más trayectoria en el Nuevo Testamento es Pablo. Y Pablo fue enseñado a los pies de Gamaliel, uno de los mejores maestros de la ley. A los pies de Gamaliel fue enseñado Pablo. Y no había nadie sobre la faz de la tierra que pudiera ganarle un discurso a Pablo. Nadie. Está concretado que nadie hubiera logrado hacer a Pablo cambiar de opinión, porque era un hombre muy conocedor de la palabra en toda la estructura. Gamaliel lo había formado extremadamente bien. Por eso tuvo que ser el Señor mismo, camino a Damasco, que se le aparece y le dice, Saulo, a mí es al que me estás persiguiendo. ¿Qué estás haciendo? Pero había sido formado a los pies de Gamaliel. Ahora la gran pregunta es, ¿a los pies de quién está siendo usted formado? Jesús pasaba tiempo con los maestros de la ley. Pablo a los pies de Gamaliel. Jesús mismo a sus discípulos los hizo pasar horas sentados a sus pies mientras Él les enseñaba. Y ellos hacían lo mismo que Jesús, llegaban, lo escuchaban y le preguntaban. Algunas veces de frente, maestro, ¿por qué? Otras veces cuando les daba vergüenza, lo apartaban a lo lejos de la gente y le decía, ¿por qué? Aprendían. Porque un gran llamado, un gran propósito tiene que tener un gran proceso de formación. Cuando era pequeño, mi mamá me ponía con los testigos de Jehová. Ellos me enseñaban a leer. Imagínese un niño de 8 años, 7 años aprendiendo a leer con la Biblia. Mientras todos leían Paco y Lola, yo leía la Biblia. Mientras la mayoría los ponían a repetir, mamá amasa la masa, papá lee el periódico, yo leía y Jesús dijo. Muchas veces me pregunté, ¿qué hago yo acá? Y mientras todos los muchachos jugaban bola, a mí mi mamá me ponía horas con una señora mayor. Y esa señora me enseñaba a leer. Con 10 años yo sabía más de Biblia que de bola. Y no porque amaba de la Biblia, sino porque mi mamá se le metió que era una buena manera de aprender. Con 14 años era un rebelde de la Biblia, utilizaba toda la Biblia que me sabía el dedillo para volarle tiza a todos los que no quería hacerles caso. Como la conocía también, la giraba completamente y la utilizaba en contra de los que querían ponerme orden. Había aprendido hasta el arte cómo utilizarla incorrectamente. Y cuando mis líderes, mis pastores llegaban a decirme eso está mal, yo les decía, no, mire, y le recetaba y al final no sabían qué contestar. Y yo era el que estaba equivocado, pero ellos no sabían qué responder. Les llevaba 8 años de ventaja. Y lo peor de todo, yo lo sabía. Ahora usted me pregunta, ¿y usted sabía que algún día iba a utilizar eso para bien? No, hombres, ¿qué voy a saber yo eso? Hoy sé que Dios tenía un propósito conmigo, pero no lo sabía. Pero a temprana edad ya empezaba el propósito. Y quiero terminar este punto con esta frase, ¿no podía ser un niño normal?
Jesús no podía andar como todos los niños, jugar, no sé, bola, agarrar un tarro a patadas y empezarlo a golpear por la calle, porque en las películas lo ven así. Usted lo ve en las películas que ven un niño saltando, jugando, yendo, viniendo, y lo ponen como un niño normal. Pero ¿qué niño normal pasa 3 días en el templo preguntándole de la Biblia a los sumos sacerdotes? Ninguno. Yo a veces le digo, papi, nos vamos, ¿para dónde? La iglesia. ¿A la iglesia otra vez? Ahora, la gente que tiene un propósito en Dios y que entiende el propósito de Dios, sabe que su vida nunca más puede ser una vida normal. Así que si usted quiere una vida normal, deshágase del propósito de Dios en su vida, porque o agarra el propósito o agarra la vida normal, pero las dos cosas juntas nunca van. Mientras usted piensa en descansar, yo no puedo pensar en descansar. Yo tengo una tarea que hacer, una familia que visitar, alguien que aconsejar, un examen, algo que hacer, un estudio que preparar, una enseñanza que preparar, alguien que atender, alguien que visitar, algo que hacer en la iglesia. Sé que mi vida ya no es normal, desde la óptica que el mundo la ve normal. Jesús lo entendía, él estaba claro desde temprana edad que su llamado definía su actuar. Pero quiero que vaya conmigo a Mateo, capítulo 26, versículo 38. Mateo, capítulo 26, versículo 38, ¿me dice un amén? Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mi alma está muy triste. Ahora, alguien nos ha dicho que el cristiano siempre debería estar alegre. ¿Sí, verdad? ¿Ha escuchado usted eso? El cristiano tiene que estar siempre gozoso. Claro, debe ser que Cristo no era cristiano. Lo segundo que entiende una persona que tiene un propósito de Dios es que su vida va a padecer muchas cosas. Ahora, levanten la mano cuántos de ustedes están dispuestos a padecer por causa de su propósito. Levanten la mano que usted dice, yo estoy dispuesto a padecer por causa de mi propósito. Ahora, levanten la mano cuántos de ustedes les gustaría tener un gran propósito en Dios. ¿Y cómo queremos tener un gran propósito en Dios si no queremos padecer? ¿Cómo queremos llegar a ser los grandes hombres y mujeres de Dios de esta generación? Sin ningún padecimiento, sin ningún sacrificio, sin ningún dolor, sin ninguna cosa que nos lastime. Siendo los cristianos de cristal de esta generación, con cualquier cosa se rompen. Yo siempre he dicho, es el colmo, a veces... Si usted no soporta que alguien te haga una mala cara, ¿aguantará un propósito pesado? Porque cuando uno analiza la Biblia, uno ve la trayectoria de Cristo, pero quitemos a Cristo de línea, era Cristo, no me comparo con Cristo. Pero veamos a Pablo, veamos a Pedro. ¿Cuántas veces tuvieron que sacar a Pablo de muchos lugares porque lo iban a matar? Es más, no vayamos a Pablo porque puede quedarnos muy grande. Vayámonos a uno de trayectoria más pequeña, veamos a Esteban. Esteban está en la iglesia, es simplemente un miembro más del grupo. En un determinado momento se ocupa que sirvan las mesas. Esteban aparece como la opción, lo eligen y nada más lo están eligiendo y lo apedrean.
Ni el pobre logró despejar su ministerio. Apenas estaba empezando a meterse cuando fue uno de los ministerios más cortos de la Biblia. Se levantó y apedreado. Pero hay una expresión de Esteban que me fascina. Posiblemente si todo su ministerio consiste en dejar esa estructura plasmada en la Biblia, valió la pena. No creo que Esteban piense igual que yo, pero valió la pena. Cuando está recibiendo las pedradas, recibe una pedrada posiblemente en la cabeza, otra en su costado, quién sabe cuántas pedradas le habían dado, y él dice: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. ¡Ay! ¿Cómo? Me están dando pedradas y yo estoy pensando en ellos. Yo sé que usted también hubiera pensado en ellos, pero no de la forma que Esteban está pensando. Perdónalos. No les tomes en cuenta este pecado. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te hirió, te lastimó y usted, antes de hacer víctima, pone y dile: no le tomes en cuenta este pecado? Listo. Propósito. Entender a lo que fui llamado. Cuando empezaba a pastorear me costó mucho entenderlo. Yo decía: pero ¿por qué la gente es tan mala? Porque uno en el pastorado ayuda a la gente, le hace un montón de favores y a la primera oportunidad que tiene lo van a colgar. Yo decía: ¿por qué son así? Es propósito. Es entender que cuando tienes un propósito tienes que estar listo, preparado para que en tu peregrinaje en la tierra usted padezca. Jesús nace, crece y nomás empezando su ministerio se apartó al desierto y estuvo 40 días en ayuno. ¿Cuándo fue la última vez que usted ayunó 40 días? Levante la mano. ¿Verdad que no? Él sí. Y cuando está terminando el ayuno dice que tuvo hambre. Ahora, es bonito tener un ministerio para que cuando me llaman y me invitan pongan una gran rótulo que dice: hoy estará con usted gran campaña de sanidad y milagros con el apóstol, el profeta Julano de tal o Julana de tal. ¡Wow! Pero para padecer hambre, tuvo sueño en muchos momentos. Yo me pregunto cuántas veces él habrá querido de quedarse durmiendo y no salir a predicar un día. ¿Usted cree que todos los días Jesús se levantó y dijo: qué lindo, voy a ir a predicar? ¡Wow! Me encanta salir a predicar los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los domingos, los sábados. Por si usted no sabía, Jesús predicaba los sábados también. Por eso lo regañaban por predicar el día de reposo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. 3 años. ¿Cuándo fue la última vez que usted predicó 3 años consecutivos, de lunes a sábado, de lunes a domingo? Pero se me olvidó un detalle. Se levantaba de madrugada a orar y se acostaba a altas horas de la noche todos los días. ¿Y quiere que le diga algo? El único día que Jesús se duerme, que es cuando está en la barca, los discípulos se enojan. ¿Cómo que usted se duerme en este momento? ¿No ves que perecemos? Claro, Jesús era Jesús. Yo posiblemente le he dicho: ¿a qué hora se levantó usted, malamansado?
Porque yo estoy despierto desde las 3 de la mañana. ¿Y usted? Ah, no, yo a las 8. ¿Y a qué hora se acostó ayer? Como a las 7. Pues yo me acosté a las 11. ¿Y qué? ¿Y eso le da derecho a dormirse? Sí, llevo 3 años en este proceso. Y que quede claro, no me estoy durmiendo porque esté cansado, solo quería ver qué tal está su fe. Consumado es proceso, propósito, llamado. En una ocasión los discípulos se voltean y le dicen: Maestro, ¿tienes hambre? No habían comido en todo un día. Preguntémosle a Kendall: Kendall, si usted pasa todo un día sin comer, ¿tendrás hambre? Hasta la pregunta es absurda. ¿Tienes hambre? Es como que usted pasa todo el día sin dormir y que alguien le diga: ¿tienes sueño? Claro que tengo hambre. Pero la respuesta de Jesús fue: comer y beber es hacer la voluntad del que me envió. Si usted me pregunta entre comer y beber y predicarle a alguien, voy a elegir predicar que comer. Levanten la mano los que van a elegir predicar que comer. Propósito. Entender para qué fui llamado. Fue rechazado por los mismos a los que vino a salvar. A los míos vine, mas los míos no me recibieron. O sea, por la gente que estoy muriendo, por la gente que me estoy sacrificando, por la gente que estoy haciendo todo esto y todavía me rechazan. Me gusta esta frase, quiero que vaya a Colosenses capítulo 1, versículo 24. No es Jesús, es Pablo hablando. Pero quiero que lo vea, porque es la verdad que muchas veces necesitamos aprender cuando hablamos del propósito para el cual fuimos nosotros llamados. Colosenses capítulo 1, versículo 24. ¿Me dice un amén? Y vea lo que dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Se lo voy a parafrasear. Me deleita pasar momentos difíciles sabiendo que estoy bendiciéndoles a ustedes, edificándoles, y que por culpa de ustedes tengo que pasar por acá. Me gozo por hacer eso. Me goza saber que todo lo malo que me está pasando es culpa de ustedes. Pero lo hago con mucho amor. Ahora, eso no tiene mucho sentido, excepto cuando lo vemos reflejado en el ministerio de ellos. Lo que Pablo está diciendo es: muchas veces caminé grandes trayectos por llevarle las buenas nuevas de salvación a muchas personas. Eso me daba gozo. Muchas veces no dormí por predicarles, pero eso me daba gozo. Muchas veces pasé días enteros enseñándoles, formando líderes, pero eso me daba gozo. Muchas veces mientras todos dormían, yo estaba enseñando y eso me daba gozo. Lo vemos con Eutico. Eutico se quedó dormido mientras Pablo estaba predicando. No porque era como muchos en la iglesia, que usted predica 10 minutos y ya se están durmiendo. No, es que Pablo llevaba horas de horas enseñando, parejos, sin parar, cero receso, cero refrigerio, cero nada. Eutico se duerme.
Pero él se gozaba de sacrificar las cosas, padecer él en su carne para bendecir la vida de los demás. Eso es aprender a vivir el propósito, es estar dispuesto a padecer yo por bendecir, edificar, ayudar a otros y cumplir el propósito de Dios en mi vida. Vaya conmigo a Mateo capítulo 16, versículo 23. Y vea lo que dice la Escritura. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Tercera cosa que necesitamos aprender para cumplir el propósito de Dios. Y es, hay que vencer obstáculos en este camino. Y los obstáculos no solo son las barreras que nos topamos, a veces son los consejos que escuchamos. Hay dos tipos de personas en el caminar del Señor. Los que tienen su mirada en las cosas de Dios. Y los que tienen la mirada en las cosas de esta tierra. Ojo la expresión de Jesús, vuelvo a leer, versículo 23. Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ojo acá, porque aquí hay algo que tal vez nunca usted le ha prestado atención. ¿Quién le está hablando a Jesús? Pedro. Pero Jesús hace dos cosas separadas. Uno, le dice a Satanás que se aparte de ahí. Pero la segunda frase no es a Satanás a quien se la está diciendo. No es a Satanás al que le dijo que eres tropiezo. Porque vea lo que le dice, no pones la mira en las cosas de Dios. ¿Usted cree que Jesús le va a decir a Satanás, Satanás, me está haciendo tropiezo porque no estás poniendo la mirada en las cosas de Dios? Ahí no le está hablando a Satanás. Ahí le está hablando a Pedro. Le está diciendo, Pedro, ¿sabes cuál es tu problema? Tú me estás sirviendo de tropiezo porque tu mirada está puesta en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Tu consejo está plasmado en que tú tienes tu mirada en las cosas de esta tierra. Y para yo poder alcanzar mi propósito, necesito gente que tenga su mirada en las cosas de Dios. Pero a través del tiempo me he puesto a pensar, ¿qué hubiera pasado con mi ministerio si yo hubiera puesto atención a muchos consejos de personas que ya tienen su mirada en las cosas de los hombres? ¿Alguna vez usted le han hecho un consejo que usted sabe que va opuesto a la Biblia, pero que parece muy bonito? Son gente que tiene su mirada en las cosas de los hombres, aunque pareciese que son de Dios. Pedro le hace eso a Jesús. Jesús tiene que ir a la cruz. El llamado está claro. Él va a la cruz. Pero Pedro se queda mirando y dice, no, ¿para qué? Pobrecito. Él no debería ir a la cruz. Eso no puede pasar. Y quiero que lea textualmente el comentario. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Qué lindo, ¿no? Wow, cómo ama Pedro a Jesús. Con los esposos o las esposas nos pasa mucho, ¿no? Usted tiene que cumplir su llamado. ¿Para qué vas a ir hoy? ¿Ya fue ayer? ¿La semana pasada fuiste?
Y de verdad a veces habría que contestarles, apártate de mí, Satanás, porque no tiene las cosas en la mirada de Dios, sino en las de los hombres. Porque literalmente, quien te está hablando ahí es el diablo. Porque el enemigo va a tratar de desviarte del propósito de Dios. Si usted ve con Jesús, siempre trató de desviar su vida de su propósito. Ese fue el objetivo, desviar a Jesús del propósito divino. Y si usted revisa la Biblia, todas las veces el propósito de Satanás fue desviar el propósito de cada persona. Lo hizo con Moisés, lo hizo con Abraham, lo hizo con Juan, lo hizo con Pablo, lo hizo con Pedro. A todos trató de desviarlos del propósito. Tú no eres la diferencia. Satanás va a tratar de desviarte para que al final de los años, cuando llegues a tu meta, no hayas cumplido el propósito por el cual fuiste llamado a esta tierra. Y que cuando llegues al final, no puedas decir como dijo Jesús, consumado es. He cumplido la tarea, he hecho lo que me mandaste a hacer, he terminado. Puedo decir que lo que tú me mandaste a hacer a esta tierra, lo terminé. Lamentablemente quisiera decirle que todos ustedes llegarán al final cumpliendo su propósito en Dios. Pero no, muchos de ustedes escucharán la voz equivocada y terminarán dañando el propósito por el cual fueron llamados. A veces me dice, pastor, ¿por qué así? Porque somos humanos. El propósito de Sansón no era morir como murió. Pero Dalila hablaba muy bonito al oído. Y lo convenció. El propósito de Saúl no era ser desechado. Pero cuando los hombres se le acercaron y le dijeron, mira toda esta riqueza, mira qué bonitas telas, mira qué vacas más gordas. Saúl escuchó la voz equivocada. Y pudiéramos pasar todo el día hablando de personas que escucharon la voz equivocada. Caín presenta su ofrenda no fue grata. Era nada más preguntarle, Dios, ¿qué fue lo que no te gustó de mi ofrenda? Para cuando traiga la próxima, traerla bien. Pero algo internamente le dijo, agárrate con Abel, ese es el culpable de que tu ofrenda se vea mal. Y lo desvió del propósito. Un propósito necesita tiempo para ser enseñado. Un propósito necesita estar dispuesto a padecer. Y un propósito necesita vencer obstáculos en la vida. Y es muy lindo recordar la Semana Santa. Y un día tan especial como se recuerda hoy, el día de la resurrección de Cristo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Yo esta mañana quiero dejarte una meta, y es que el día que te toque presentarte delante de Dios, tú puedas decir como dijo Jesús, consumado es. Señor, me enviaste a esta tierra con una misión, con un propósito. Me voy de esta tierra sabiendo que cumplí mi propósito. Y mi última frase será, consumado es. Terminado. Y yo espero que usted pueda decir lo mismo el día que le toque presentarse delante de Dios. Decir, terminado es. Haya pasado lo que haya pasado, haya sufrido lo que haya sufrido, haya tenido los obstáculos que haya tenido en el camino, terminado es. Aunque a usted sea como Cristo, que sería un honor que su último accionar sea tomar vinagre. No se preocupe si todos sus puntos han sido malos a través de la vida. Puede que ese ha sido su llamado y su propósito. Gloria a Dios por el vinagre, aunque sea al final. Si eso está dentro del diseño y el plan trazado para cumplir mi propósito en esta tierra.
pero que usted lo pueda cumplir. Póngase sobre sus pies en esta mañana.